Alimenta tu campo. Programa auspiciado por Solquifar. ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Fernando García, que tiene un doctorado de la Universidad de Kansas de Estados Unidos, ha trabajado bastantes años en el INTA, en Argentina, y hoy quisimos conversar con él en este podcast para traer sus conocimientos, porque es un experto en el tema de fertilización y nutrición allá en la Argentina. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por atendernos. Realmente es un gran placer conversar con usted. Bueno, buen día, Pablo. Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Un placer poder participar. Gracias. Doctor, nosotros queremos, por favor, que nos cuente un poco la historia de Fernando García en esta vorágine que hay de información y en este paso por el sector agropecuario. Bueno, yo, como bien dijiste vos, soy de Argentina. Actualmente vivo desde hace muchísimos años en la ciudad de Balcarce, que es una pequeña ciudad agropecuaria, digamos, al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca del Mar del Plata. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires, empecé a trabajar en el INTA de acá de Balcarce allá por el año 81, hice durante ese periodo en INTA mi maestría y mi doctorado en la Universidad del Estado de Kansas, como bien dijiste, en Estados Unidos, y en 1998 me incorporé al Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, al INMNI, con el cual, bueno, tuve la oportunidad de trabajar no solamente acá en Argentina, sino también en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, y desde hace ya 25 años, creo, estoy trabajando con ustedes en Bolivia, mucho con el sector productivo de la región de Santa Cruz fundamentalmente, así que un gusto estar en contacto con ustedes, y bueno, poder saludar a todos los amigos allá de Santa Cruz y de Bolivia. Doctor, nosotros venimos recorriendo y transitando este camino de la información en busca de conocimientos para conversar con personas que realmente son entendidas en el tema de la fertilización y nutrición, no solamente de cultivos, sino también de suelos, en busca de hacer una agricultura sustentable en el tiempo y poder hacer que esos suelos continúen trabajando y produciendo alimentos para nosotros. Coméntenos un poquito sobre esa experiencia que tiene usted con el tema suelo y fertilización. Sí, básicamente, Pablo, lo que siempre tenemos que recordar es que los nutrientes en términos generales significan o implican casi el 40 al 50% de la producción mundial de alimentos. Es decir, si no existiera la provisión de nutrientes vía fertilizantes y otras fuentes, estaríamos produciendo prácticamente un 40 o 50% menos de alimentos a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso resalta a nivel general cuál es la importancia de la nutrición de cultivos, de los nutrientes dentro de la agricultura y dentro de la sociedad como un todo. A partir de ahí, bueno, lo que surge es la necesidad de manejar de manera eficiente y efectiva esos nutrientes. Y es un poco el trabajo que se ha venido haciendo, y creo que a lo largo de mi carrera he visto tanto en el INTA como en el INMNI, como en el contacto que he tenido con las distintas asociaciones de productores, de colegas profesionales, y las distintas instancias de gobierno en los distintos países, lo que se busca, ¿no? Ser más eficientes y más efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sacar de cada kilo de nutriente que haya en el suelo, cada kilo de nutriente que apliquemos vía fertilizante, abono, enmienda orgánica, como sea, la mayor cantidad de alimentos, en definitiva, para satisfacer las necesidades de la población. Y bueno, siempre mirando esos objetivos de desarrollo sustentable que se propusieron desde Naciones Unidas en algún momento, uno de los primeros, vos sabés, que es hambre cero, ¿no? Y es al que tenemos que enfrentar con mayor fuerza. ¿Qué vemos o qué es lo que vemos en los distintos países? Bueno, eso va cambiando según las distintas situaciones, los distintos sistemas de producción, y fundamentalmente a partir de la distinta tipo de suelos o calidad de suelos que tenemos en cada uno de los sectores agrícolas, en nuestro caso, digamos, de todo el Cono Sur.
Doctor, nosotros entendemos muy bien, por ejemplo, que la parte de la siembra directa es realmente indispensable para poder proteger nuestro suelo. Pero aquí tenemos dos corrientes en Bolivia que todavía se discuten. Algunas personas dicen que no es bueno para el suelo incorporar urea, incorporar el MAP, el DAT, el 1152, que siempre se prefiere hacer enmiendas con el tema de cultivos de servicio que puedan ayudarle y aportarle nutrientes al suelo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, vos comentás, Pablo, un tema muy interesante y significativo, ¿no? Y que está presente en las mesas de discusión siempre. Pero bueno, yo creo que ahí el centro que tenemos que ver es un poco lo que vos dijiste al principio, el suelo. Sí, y yo les remarcaba un poco que hay distintos suelos y distintas condiciones. Entonces, el interés es en preservar el suelo. El suelo provee el 95% de los alimentos a nivel mundial, otra vez si nos referimos a lo global. Entonces, cuidar, preservar, conservar y gestionar el suelo de manera de protegerlo y conservarlo para que sea productivo para las generaciones futuras es una obligación que tenemos todos. Entonces, el primer objetivo que tenemos que tener es conservar y preservar nuestros suelos y, si en la medida de lo posible, mejorarlos. Obviamente, con la intervención humana, con la intervención de la agricultura, lo vamos a afectar ese suelo. Entonces, conservarlo y protegerlo, nosotros hablamos siempre de que hay como cuatro patas que sostienen una mesa, ¿no es cierto? Y esas cuatro pilares para el manejo del suelo son fundamentalmente la rotación de cultivos, la segunda es la siembra directa, la tercera es el uso de cultivos de servicios y la cuarta es la nutrición balanceada. Entonces, si rotamos, es decir, si alternamos cultivos distintos, proveyendo distintas raíces para que eso también beneficie la generación de una diversidad en microorganismos, en microfauna, en mesofauna del suelo. Si a eso le sumamos el hecho de que no disturbamos ese suelo a través de la siembra directa, si le sumamos el uso de cultivos de servicio, cultivos de cobertura, como los querramos llamar, el mejor ejemplo que tienen ustedes es que el que más se usa en la zona de Santa Cruz es braquiaria o pasto con el maíz, y al cuarto la nutrición balanceada, bueno, ahí vamos a estar alineados en proteger y cuidar, conservar el potencial productivo de ese suelo. Desde el punto de vista de la nutrición balanceada, hay un abanico de opciones, desde los fertilizantes minerales, a los abonos orgánicos, a los reciclados, al estiércol, la cama de arroz, cama de pollo. Todas esas son alternativas válidas. Eh, Puntualmente lo que vos decías, que urea puede lastimar un suelo, sí, el uso inadecuado de urea puede perjudicar un suelo, como así también el uso inadecuado de enmiendas orgánicas puede perjudicar un suelo. Entonces, acá se trata de que a partir de la investigación, la experimentación a campo, nosotros sepamos y recomendemos la mejor forma de uso a los productores, a los asesores, de esos nutrientes que aplicamos vía fertilizantes minerales o cualquier otra fuente. En la medida en que, basados en evidencia científica, manejemos los nutrientes, obviamente lo vamos a hacer persiguiendo ese primer punto que yo te marcaba de conservar y mejorar la calidad de nuestros suelos, la salud de nuestros suelos, ¿no? Bueno, definitivamente eso ha quedado muy claro, porque alguien decía también que en la dosis hace al veneno, digamos, o sea, es la cantidad que nosotros apliquemos y definitivamente tenemos que buscar un equilibrio en todo lo que ponemos en nuestros cultivos. Ahí precisamente es que nosotros queremos que de repente usted enfatice un poco más en la necesidad de poder hacer siempre un buen análisis de suelo para incorporar ese suelo precisamente lo que necesita, porque no es que porque el vecino está aplicando algo, le pone más fósforo o le pone alguna otra necesidad que tiene, en nuestro suelo también va a necesitar lo mismo, porque definitivamente tenemos mosaicos diferentes. ¿Es así? Sí, bueno, y vamos, yo creo que podemos ir directamente al ejemplo que vemos en todas las zonas de Santa Cruz en particular. Yo te decía que ya desde hace algunos años estamos trabajando en la región y ustedes lo saben muy bien, los colegas, los amigos de Santa Cruz también lo saben, y
si me remito un poco ya hace algunos años, en algún momento trabajamos bastante con Fundacruz, fundamentalmente en toda la zona norte, ¿no? Y algo también en la zona este, pero fundamentalmente en la zona norte. Y ahí lo que vimos fue fundamentalmente los suelos que tenían bajas disponibilidades de fósforo, ¿sí? Algo poquito distinto a lo que vemos en el este. Eh, en el norte, bajos niveles de fósforo en el suelo, bajos niveles de potasio, rotaciones más intensas con cultivos de verano y también de invierno. Entonces ahí todos esos trabajos que se hicieron con una red de ensayos exploratorios con Fundacruz nos mostró esas deficiencias de fósforo y la necesidad, como bien vos decías, Pablo, de hacer análisis del suelo para determinar cuáles son las dosis necesarias a aplicar. Fundamentalmente, yo te diría que el nutriente que más resaltó ahí fue la deficiencia de fósforo, ¿no? Entonces, había antecedentes ya previos de trabajos de muchos otros colegas, pero bueno, esa red nos confirmó esa situación, nos mostró algunas zonas de deficiencia de potasio y obviamente el nutriente que siempre es la estrella, que es el nitrógeno, de la mano de gramíneas, como el caso de maíz, de sorgo, de girasol, de otros cultivos. Obviamente, en las situaciones de más frecuencia de soya en la rotación, el nitrógeno tiene que ser abastecido vía la inoculación de la semilla, y eso nos permite captar nitrógeno del aire a través del proceso de fijación biológica de nitrógeno. Es decir, ahí no hay intervención con ningún tipo de fertilizante nitrogenado en el cultivo de soya. De esa evolución, un poco después, lo que les puedo contar, un poco así, haciendo una trayectoria histórica o temporal, son los trabajos que iniciamos ya hace unos cuantos años con el CREA Santa Cruz Este, obviamente ubicados en la zona este. Ahí todo el grupo CREA Santa Cruz Este trabajó muchísimo de la mano de Carlos Paz, con ensayos en toda esa región. Ya llevamos, creo que son 20 campañas o más trabajando en esa región, viendo cómo iban creciendo o apareciendo los problemas de fósforo, suelos que originalmente eran muy bien provistos de fósforo y de potasio y de bases en general, calcio, magnesio, que van perdiendo su fertilidad en la medida que removemos nutrientes con las cosechas, ¿tá? Y ahí es donde incluso más vale el tema, o es mucho, o tiene mucha mayor validez lo que vos decías de el análisis de suelo, porque en la zona norte en general son deficientes de fósforo. Entonces uno dice, hago el análisis de suelo, confirmo, decido ahí, a partir de ese análisis de suelo, decido qué voy a hacer. Pero en la zona este, obviamente hay que diferenciar bien las distintas condiciones que hay. Hay distintas formaciones del suelo, hay distintas historias de manejo, distintas historias de remoción de nutrientes, y el análisis de suelo en ese aspecto es extremadamente útil. Bueno, todas esas campañas de trabajo con CREA Santa Cruz Este también nos mostraron mucha y muy buena información, y en los últimos años, trabajando ya con ANAPO, digamos, con todo el equipo que lidera Richard Trujillo, David Cortés, y bueno, y ahí de la mano muy fuerte de mi colega Nahuel Reussi Calvo, que es quien en realidad está dirigiendo toda esta red de trabajo con ANAPO, lo que estamos viendo es confirmando respuestas en fósforo, viendo las respuestas que hay a potasio, analizando fundamentalmente temas que por ahí con las dos redes anteriores no habíamos visto tanto, que son los temas de nitrógeno. Yo les decía hace unos minutos, nitrógeno es importante para maíz, para sorgo, para girasol. Bueno, y toda esta información, y de vuelta, disculpame haciendo mucha historia, yo recuerdo el año 2000, ya la primera vez que fui a Santa Cruz, bueno, muchos suelos no necesitan nutrientes. El día de hoy, y yo les quería dar, y acá tengo algunos datos concretos, los resultados concretos somos que vemos respuestas en la zona norte del 50% de incremento de rendimiento, en la zona este del 14% de incremento de rendimiento. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Aumentamos 50% de los rendimientos o 14% de los rendimientos, siempre a partir del manejo responsable de nutrientes, que se basa primero en hacer el diagnóstico de fertilidad de los suelos. Y el puntapié inicial del diagnóstico de fertilidad de los suelos es el análisis de suelos. En eso tenemos mucho apoyo tanto de CIA como de ZBOL, trabajando con sus laboratorios. También hay laboratorios privados disponibles para ustedes en Santa Cruz. Lo que
enfatizamos siempre es usar toda esta información que se ha ido generando a lo largo de los años para tomar la decisión a nivel de cada lote, cada ambiente en el cual trabaja un productor de la zona de Santa Cruz. Y esta mismo que estamos diciendo para toda la condición, y yo enfoqué mucho en los resultados, en los trabajos, o en una síntesis muy breve de muchos años de trabajo de mucha gente allá en Santa Cruz, lo vemos también en las condiciones de Argentina, lo vemos en las condiciones de Uruguay, de Brasil, de cualquier otro país. El manejo responsable de los nutrientes a partir de lo que siempre nosotros llamamos que son 4 requisitos, la fuente correcta, es decir, el nutriente correcto aplicado en la dosis correcta, en la forma y en el momento correcto, esos son los 4 R que siempre decimos, los 4 requisitos, es básico para que seamos eficientes y efectivos. Lo primero que empezamos a charlar en este intercambio que estamos teniendo. Así que ahí están los puntos que yo creo centrales, Pablo. Fantástico, doctor, realmente muy contentos por esos datos que usted maneja, por todo el trabajo que viene realizando con gente amiga aquí, con profesionales de nuestra región y definitivamente por esas buenas noticias que nos da del incremento de los rendimientos en las diferentes zonas. Yo le voy a pedir, por favor, que nos aguarde porque también quiero enviar a un pequeñísimo corte comercial de nuestro auspiciador, que es quien hace posible que nosotros podamos llegar con toda esta información y podamos conversar con expertos como usted, por favor, para hablar de nuestros suelos. Así que enseguida volvemos con más de Alimenta tu Campo, aquí en SCA, el canal digital agropecuario. Espérenos, ya volvemos. HIP 90, ácido gibberélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico, efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Zipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. Gracias por seguir junto a nosotros, queridos amigos. Continuamos nosotros con el doctor Fernando García, que nos acompaña en esta oportunidad, un experto en nutrición de suelos de Argentina, que conoce muy bien nuestra región y nuestras labores que nosotros hacemos. Doctor, hay un tema que se discute mucho y que estamos hablando hace bastante tiempo, porque nosotros tenemos gran parte de nuestros suelos también en manos de pequeños y medianos agricultores y lamentablemente muchos de ellos todavía continúan con la labranza, continúan pasando el romplao, pasando la rastra y nosotros no sabemos cuándo es apropiado, se debe hacer, no se debe hacer. Coméntenos un poquito para todos esos amigos, por favor, si es apropiado arar de esa forma nuestro suelo. Sí, obviamente lo que nos muestra la evidencia de los trabajos, no solamente en la zona de Santa Cruz, en Bolivia, sino en muchos otros lugares del mundo, es que no disturbar los suelos sería la mejor forma de mantenerlos sanos, saludables y productivos, ¿no es cierto? Entonces, por eso el énfasis que hacemos siempre en siembra directa o en cero labranza, como querramos llamarla, ¿no es cierto? Obviamente habrá algunas situaciones en particular en que alguna labranza puntual sea probablemente necesaria. Yo no tengo muchos ejemplos para decirles porque no los he visto, pero el énfasis en siembra directa o en cero labranza está dado fundamentalmente porque entendemos que conservamos ese suelo productivo. Obviamente la transición de los sistemas de labranza a los sistemas de siembra directa no son sencillos, requieren el conocimiento, la adaptación de la maquinaria, más en el caso de pequeños y medianos productores. Yo he visto, por ejemplo, una evolución o una incorporación de la siembra directa
muy, muy interesante en pequeños productores de la zona este de Paraguay, con herramientas incluso de tracción animal, eh, que se han ido trabajando y han demostrado claramente la ventaja, ¿no? Y en eso creo que hubo algunos esfuerzos desde la zona de Santa Cruz para incorporar ese tipo de maquinaria para pequeños productores. Así que mi recomendación o mi aliento sería para que se trabaje en esa línea, se evite la remoción de suelos. Esto ya es ampliamente conocido porque es una de las consignas que hasta tiene FAO en cuanto al manejo y la conservación de sus suelos y la Alianza Mundial del Suelo, de no remover los suelos en la medida de lo posible. Así que sabemos que no es fácil al principio, sabemos que es una pata de esa mesa que yo te decía, que tiene esas 4 patas de rotación, de siembra directa, de cultivos de servicios o coberturas y finalmente la de nutrición balanceada. Y probablemente el pequeño o mediano productor deba ajustar ese cambio hacia la no remoción del suelo con una rotación más diversificada, con la incorporación de algunos cultivos de cobertura. Ustedes tienen muchísimas oportunidades en la zona de Santa Cruz. Hay una cantidad de cultivos de cobertura que ofrecen muchísimas alternativas, que permiten reciclar mucho más rápido los nutrientes, mejor en formas orgánicas, que disminuyen los efectos de la compactación, que es un problema que también tenemos a nivel mundial, y que contribuyen con nutrientes. Concretamente, las leguminosas que sean cultivos de cobertura van a captar nitrógeno del aire y con eso reducen la necesidad de incorporar nitrógeno por vía de fertilizantes minerales, por ejemplo, en los cultivos que los sucedan a esa leguminosa. Así que bueno, el aliento es que se trabaje y si cabe la expresión recomendación, es difícil hablar siempre de recomendación porque cada zona, cada lote, cada ambiente, cada productor es un mundo distinto, cada agricultor es un mundo distinto, pero que evalúe claramente esa necesidad de no remover el suelo y dejar de lado todos los sistemas de labranza, ¿no? Gracias, doctor. Imagino yo que en su recorrido por la zona norte usted ha podido apreciar en diferentes oportunidades el tema de algunos espacios donde se forman salitrales, ¿no? El tema de la salinidad es muy complicado en la zona norte y definitivamente tenemos algunas manchas calvas que los agricultores se preguntan ahí, ¿y cómo recupero estas áreas? ¿Cómo puedo hacer? Coméntenos un poquito las técnicas que se utilizan en Argentina en el caso de que sucedieran este tipo de circunstancias. Sí, las calvas son un problema muy serio en muchas zonas ahí de Santa Cruz, no solamente del norte, las he visto también en el este, Pablo, y vos seguramente también, y también es un problema en muchas zonas acá en la región pampeana argentina, fundamentalmente en el centro de Argentina. Bueno, ahí obviamente la primera recomendación es conocer bien cómo se mueve el agua dentro de la zona en la cual uno está trabajando, ¿no? Es decir, siempre recuerden que las bases del manejo de salinidad o de sodicidad de los suelos se refieren a drenaje, que es el que puede eliminar las sales, es decir, el agua de lluvia arrastrando las sales en profundidad. Obviamente esas sales vuelven cuando sube la napa freática, entonces el manejo, cómo es el movimiento del agua en una zona en particular es central. En el caso de que esas calvas se deban o tengan también presencia de sodio, o las enmiendas a través de las aplicaciones de yeso van a ayudar a reemplazar ese sodio con calcio. Pero bueno, dicho eso, básicamente cada problema es más puntual, digamos, no hay una recomendación general más allá de las que les decía recién, pero sin lugar a dudas algo que siempre va a ayudar es que en esas calvas tratemos de hacer alguna incorporación de biomasa o de material vegetal, ¿sí? Entonces ahí, dependiendo de la extensión de la calva, cuál es el grado de salinidad, hay algunos cultivos que se adaptan más, no como ya cultivos de cosecha o de renta, sino a veces como cultivos de cobertura, como esos servicios que nos pueden dar. Entonces, en la medida que podemos ir entrando con cultivos en esas zonas, de vuelta va a depender obviamente de la extensión de esa calva, bueno, tratar de ir manejándolos, y también la incorporación, en algunos casos puntuales, y especialmente por ahí en pequeños y medianos agricultores se puede hacer también, de materiales orgánicos, ¿no? En muchos casos, yo he visto, por ejemplo, acercar en algunas zonas
si existen algunos residuos de producción animal, desde, decíamos, cama de pollo, de ponedoras, o algunas de otra industria. En algunos casos ustedes tienen producción de arroz y molinos arroceros. Bueno, eso es la cáscara de arroz que a veces queda o esas camas que pueden ser materiales que ayuden. Pero eso es muy local, entonces, pero hay que tratar de verlo, hay que tratar de buscarlo. Materiales orgánicos, los residuos orgánicos pueden ayudarnos a manejar mejor esas zonas calvas. Es un problema muy grande que ustedes tienen, especialmente, como vos decías bien, en la zona norte, que cambia entre verano y otoño y invierno. Y bueno, ahí hay mucho trabajo de muchos colegas. Bueno, yo he nombrado varios colegas más, pero sumémosle a todo el trabajo que hace Eduard Peña o Jorge Terrazas o muchos otros chicos más que he tenido la oportunidad de conocer y son por ahí los expertos en cuanto a puntualmente ver cómo se resuelven los problemas en esos sitios, ¿no? Así es, doctor, realmente, y nombró a las personas apropiadas, Eduard Peña, Jorge Bismar Terrazas, que siempre están con nosotros también acompañándonos en busca siempre del conocimiento. Grandes amigos. Sí, muy buenas personas. Ellos están trabajando también, y hoy, por ejemplo, los productores están en una pregunta muy fuerte. Hoy con los ensayos que se van a hacer para incorporar la biotecnología, los transgénicos, en este caso los eventos de Intacta y HB4, ¿van a beneficiar al agricultor en el tema de la resistencia a la sequía en nuestra zona? ¿Cuál es su opinión? Sí, obviamente, puntualmente no es mi principal tema de trabajo, pero yo entiendo que todo lo que podamos hacer a través de la incorporación de biotecnología, que esté siempre, esto por ahí lo quiero subrayar nuevamente, Pablo, nosotros tenemos un lema con el doctor Rebucci Calvo, que eso adoptamos, no es nuestro, sino que de otros autores, de agricultura basada en evidencia, nutrición basada en evidencia. Siempre que esté basado en la evidencia científica y tecnológica, creo que son herramientas muy interesantes, ¿no es cierto?, para seguir explorando. Puntualmente, lo de HB4, yo obviamente obviamente no es mi tema puntual de trabajo, pero creo que si ofrece una oportunidad en cuanto a tolerancia, no sé si el término es resistencia, pero a tolerancia a baja disponibilidad de agua o a sequías temporarias, es una herramienta muy significativa, muy importante y que deberíamos aprovechar, no solamente para el caso de Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? En eso hay mucho trabajo. Bueno, HB4 nació acá del trabajo de CONICET en la Argentina, en colaboración con APRESID, pero bueno, y a través de la empresa Bioceres. Pero bueno, todo ese trabajo de investigación de CONICET, que es el Instituto de Investigaciones Científicas de la Argentina, resulta en cosas como esta alternativa. Y también hay muchos esfuerzos a nivel mundial en distintos grupos de trabajo, ¿no? Por eso siempre nuestra insistencia en potenciar todo lo que sea investigación, desarrollo de ciencia y tecnología. En ese camino creo que vamos a mejorar nuestros diagnósticos y nuestras propuestas para el sector productivo, ¿no? Obviamente el desarrollo científico y tecnológico tiene que estar orientado a ver cuáles son los problemas de la producción, no solamente del agricultor, sino también de la sociedad en general. Siempre son temas discutibles, el tema de los transgénicos, que en realidad ya tienen tantos años que podríamos hasta verificarlo un poco en cuáles han sido los impactos y todo eso. De vuelta, no es mi tema principal, Pablo, y no quiero por ahí extenderme mucho más de eso, pero creo que son herramientas que con base científica y tecnológica debemos tratar de incorporar en la medida en que beneficien a nuestro sistema de producción y a la sociedad en general, ¿no? Las disculpas, doctor, por tocarle este tema, pero definitivamente los agricultores están ahí siempre pendientes de la información y definitivamente con una persona como usted que tiene tanto conocimiento y mucha experiencia, sobre todo en lo que ya se viene haciendo en Argentina. Y ahí me veo
prácticamente obligado, aunque nosotros de repente entendemos o podemos conocer un poco la respuesta, pero me gustaría escucharlo de sus palabras, doctor, en lo que viene sucediendo en Argentina. Toda esta incorporación de nuevos eventos, de nuevas tecnologías, ¿dañan de alguna manera el suelo o no? No, a ver, yo creo que lo dañamos mucho más cuando hacemos las cosas mal, pero nos parece que es muy significativo que centremos, y yo lo comentaba hace un ratito, que centremos el suelo como el protagonista principal de la historia de la agricultura, ¿no? Es el que no solamente sostiene las plantas, sino el que le da vida a esas plantas, que le da agua, que le da nutrientes y que en definitiva permite que produzcamos alimentos para la sociedad en general. Entonces, ahí ese suelo está constituido fundamentalmente o en base a propiedades o características químicas, físicas y biológicas. Probablemente cuando hablamos de fertilización uno tiene la tendencia a hablar más de las químicas, ¿no? Porque ahí están los nutrientes. Hay 18 nutrientes esenciales que responden no solo al concepto de nutrición de las plantas, sino a también salud del suelo, salud de los cultivos, salud de los animales que puedan consumir esos cultivos, de los humanos que podamos consumir esos cultivos y salud del planeta en general. Entonces ahí ese concepto de una salud involucra a los nutrientes, pero también involucra a las propiedades físicas y a las propiedades biológicas de esos suelos, ¿sí? Entonces, preservar la diversidad microbiana, como decíamos, la población microbiana, mejorar las condiciones físicas de estructura, de desarrollo de agregados de ese suelo es vital. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer mal desde el punto de vista de los nutrientes, o si vos querés directamente de los fertilizantes? Bueno, hay dos procesos que generan en el manejo de nutrientes o degradan los suelos. Uno es el exceso de nutrientes y el otro es la falta de nutrientes, ¿no? O el déficit de nutrientes. Los excesos de nutrientes, que son probablemente los que vemos más en las agriculturas de los países más desarrollados en el hemisferio norte, y los mejores ejemplos son por ahí lo que ha pasado con la agricultura norteamericana, la agricultura europea, más recientemente con la agricultura china o la agricultura india, son de excesos de nutrientes que generan contaminación de suelos, de aguas y de aire, impactando en aspectos tan significativos como la emisión de gases del efecto invernadero y el cambio climático, ¿sí? La contracara de eso es el déficit de nutrientes, ¿sí? Esos excesos de nutrientes es porque se aplicó más de lo que los cultivos y los suelos necesitaban. La contracara es el déficit, y el déficit es aplicar menos de lo que los suelos y los cultivos necesitan. Y en ese aspecto, casi que los mejores ejemplos están obviamente en el hemisferio sur, de menor desarrollo. África en este momento es una situación más candente de déficit de nutrientes, en definitiva, no solamente para los suelos y los cultivos, sino también para los habitantes de ese continente. Y también en nuestra Latinoamérica hay varios casos de ejemplos. Uno de ellos justamente somos Argentina y Bolivia, ¿sí? Países en los cuales se aplicó mucho menos de los nutrientes que se llevaron las cosechas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces ahora Argentina y Bolivia se tienen que subir a un emprendimiento enorme de aplicar muchos y muchos nutrientes. No, no es así. Lo que tenemos que hacer es lo que hablábamos hace un ratito, hacer el diagnóstico de fertilidad de cada lote para aplicar la cantidad justa de nutrientes que tengamos que aplicar para ese lote y para los cultivos que están en esa rotación, ¿sí? Entonces el diagnóstico es la base de que no generemos problemas ni por exceso de aplicación de nutrientes ni por defecto de aplicación o déficit de aplicación de nutrientes. Entonces el énfasis, en la medida que nosotros hagamos eso, no vamos a generar daños en el suelo, ¿sí? En la medida en que nosotros complementemos los nutrientes, no complementemos, sino que trabajemos con rotación, con siembra directa, con cultivos de servicios, en la medida en que incorporemos también ahora toda una cantidad de bioinsumos que están apareciendo en el mercado, en Bolivia creo que también, que nos dan la oportunidad de captar ventajas de la biología que pueden potenciar la eficiencia de uso de los nutrientes, ya sea los que estén en el suelo o los que nosotros agreguemos vía, por ejemplo, un fertilizante mineral. Entonces,
todas esas oportunidades hay que estudiarlas, evaluarlas, darle la base en esa evidencia que decíamos hace un rato, y en la medida en que se ajusten y se adapten a mi sistema de producción, incorporarlas. Pero primero es el diagnóstico. El problema de exceso, de efecto de nutrientes, está claramente porque no se hizo diagnóstico, se hizo un diagnóstico mal. Digamos, simplemente es eso. Cuando se aplica por aplicar, porque si, a ver, la recomendación más fácil siempre decimos en fertilizaciones, y bueno, echarle 400 kilos de urea y 400 kilos de fósforo. Claro, va a ser difícil que uno se equivoque, no le va a faltar a ese cultivo, pero ¿necesitaba 400 kilos de urea y 400 kilos de fósforo? Probablemente no, probablemente me pasé de largo. O la otra sería, no apliques nada, porque si no aplicás nada, entonces no dañas el suelo. Sí, pero el nivel de producción es muy bajo. Otra, ¿yo puedo complementar fertilizantes minerales con abonos orgánicos? Sí, eso es lo que hay que buscar de hacer. Y si los abonos orgánicos pueden reemplazar mucho de las necesidades que tiene un suelo, que antes la cubría con fertilizantes minerales, está bien. Ahora, ojo, los abonos orgánicos llevan algún nutriente que yo puedo necesitar, léase nitrógeno, fósforo, pero probablemente, y ha sucedido en muchos lugares del mundo, esos abonos orgánicos lleven otros elementos que el suelo no necesita y que pueden dañar el suelo. Léase, o entiéndase por eso, por ejemplo, metales pesados. Entonces, todo tiene su beneficio y su problema. Entonces hay que conocerlo, evaluarlo, hacer un buen diagnóstico, utilizar la información y no limitarse. Siempre vamos a encontrar cosas nuevas. El conocimiento, siempre decimos el conocimiento, había alguna información hace unos años, se renovaba cada 4 o 5 años. Yo me imagino que a la velocidad que venimos hoy día, el conocimiento se debe renovar año a año. Entonces, tenemos que estar muy atentos y muy alertas a la inteligencia artificial, a todo lo que vos podés comunicar como comunicador que sos, y estar listos para escucharlo, entenderlo y ver cómo se adapta a mi sistema de producción. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy didáctica la explicación. Hemos tenido una charla espectacular. Nosotros muy contentos porque usted nos ha regalado un valiosísimo tiempo para todos los productores, para todos los agricultores que siguen este podcast, y realmente esperamos tenerlo muy pronto, y sobre todo yo creo que lo vamos a tener muy pronto aquí en Bolivia. Se viene el Congreso Latinoamericano de Suelo que tenemos como sede Santa Cruz de la Sierra en el 2025. En junio le comento que la Sociedad Latinoamericana de Suelo están trabajando ya conjuntamente con el CIA, con la Universidad Gabriel René Moreno, con la Universidad Evangélica, están trabajando para poder hacer un congreso donde los vamos a recibir a todos ustedes con los brazos abiertos como acostumbra Santa Cruz de la Sierra. Gracias, mi querido doctor, y esperamos verlo pronto por aquí, por su ciudad, Santa Cruz de la Sierra. Sí, por supuesto, Pablo, yo les agradezco mucho el contacto. Aprovecho que vos mencionaste el Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, que es de todos nosotros, de todos los latinoamericanos. Va a ser un placer disfrutar de la hospitalidad Camba en junio. Y bueno, disfrutar de todo lo que están organizando todas las agrupaciones que dijiste. Ahí está nuestra gran amiga María Selva Viera liderando un poco todo eso, desde la universidad, desde CIAD, así que bueno, acompañarlos y más que acompañarlos, disfrutar un muy grato momento siempre en Santa Cruz. Así que un abrazo muy grande para vos y para todos los amigos de allá de la zona. Gracias, doctor. Le comento que ahí estamos trabajando muy de cerca con ellos. Y a ustedes, queridos amigos, no se pierdan el próximo podcast con personalidades realmente importantes en nuestro ambiente, en el rubro al que nosotros nos dedicamos y el que nos apasiona. Aquí en Alimenta tu Campo, hoy estuvimos con un invitado de lujo, el doctor Fernando García. Gracias, doctor. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos amigos. Alimenta tu campo. Este programa fue auspiciado por Solquifar.